Entra aquí en los estudios de la televisión pública el doctor Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales. Como ya lo hicimos con la ministra de Justicia, vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año 2012 y las perspectivas para el próximo año. ¿Cómo cierra este año, ministro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía y a la audiencia. Bueno, yo creo que ha sido un año bastante positivo. Creemos que hemos visto una reacción importante de parte de los empleadores en un cumplimiento de sus obligaciones, es decir, una concientización. Hemos realizado campañas de difusión fuertes, hemos recordado derechos, deberes y obligaciones a todos los empleadores, más que nada, y lo que hemos venido trabajando, una concientización. Yo creo que el empleador tiene que estar consciente que debe cumplir con su trabajador, no por obligación, no porque el ministerio lo sancione, sino porque realmente tiene que compensar al trabajador, tiene que cumplirle al trabajador, y de esta manera generar una sinergia que lo que produzca es una mayor productividad y empresas más productivas, más eficientes, que generen más utilidades que van en beneficio primero de sus trabajadores, ¿cómo no?, de sus empleadores, de la sociedad y del país. Bueno, seguimos abordando estos temas relacionados con la cartera de Relaciones Laborales, ministro, y a propósito de la finalización del año 2012, ya en estos días es muy característico que se dé a conocer cómo avanzan los diálogos entre las comisiones, en este caso el Gobierno Nacional, los representantes de los empleadores y los trabajadores para la fijación del salario de cara al próximo año. ¿Cómo va el tema? Mire, vemos con mucha satisfacción por tercer año consecutivo las 22 comisiones sectoriales, que hay que recordar eran 115 que no se reunían nunca. Hoy las 22 se reúnen desde el mes de junio con insumos técnicos, con cifras, con estadísticas. Vemos que nuevamente 20 de las 22 comisiones llegan a acuerdos unánimes entre representantes de empleadores y de trabajadores. 2 comisiones no llegaron a acuerdos, que es la de transporte y la de servicios comunitarios, donde está el sector de la prensa. Esta semana, efectivamente, entre el día jueves y viernes se reunirá el CONADES para definir si llega a cerrar a un acuerdo estas 2 comisiones y el salario básico general para el año 2013. ¿Qué pasa con el sector de la prensa a propósito, ministro, lo que me acaba de mencionar? Sí, mire, históricamente es uno de los sectores que nunca ha llegado a acuerdos. El año pasado tampoco hubo acuerdos. El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, fijó un incremento de aproximadamente un 40% para reporteros, ya que era un sector que no tenía incrementos. Históricamente, incluso este año, el representante de empleadores ni siquiera se presentó. Entonces vemos lastimosamente con preocupación que siendo un sector tan importante, tan necesario para la ciudadanía, no se le da la importancia al caso. Esperemos que se llegue a un acuerdo, caso contrario, mi querido ministro, fijaremos los nuevos mínimos sectoriales para este año. Ministro, este año también dialogamos con usted en una oportunidad anterior, si no estoy mal con la memoria, en mayo pasado, y usted hablaba acerca de las inspecciones que se están desarrollando a medios de comunicación públicos y privados, por supuesto. Y dentro de esto, le pregunto yo, ¿cómo se ha desarrollado el tema en lo que tiene que ver con las inspecciones, las sanciones y cuáles han sido los casos más recurrentes? Bueno, hicimos inspecciones al igual que en todos los sectores, ¿no? No es un sector único, exclusivo el de la prensa. Sí lo hicimos ante la gran cantidad de denuncias que teníamos fuera de cámaras, ¿no? Como se mencionó, una vez apagados los micrófonos, en la cual se nos mencionaba que no se pagaban horas extras, que no tenían afiliaciones, etcétera, una serie de incumplimientos. Sin embargo, de esto hicimos inspecciones en más de 700 medios a nivel nacional, públicos y privados. Tuvimos un incumplimiento aproximadamente de un 40%. El incumplimiento más recurrente, horas extras. Yo creo que para todos es más que claro y evidente que los periodistas están trabajando en fines de semana, en horarios nocturnos, hoy en la mañana, muy temprano. Sí, este ha sido algo recurrente. Estamos reinspeccionando, vamos a seguir inspeccionando hasta que se dé incumplimiento. Es decir, ha habido un incumplimiento casi generalizado en pago de horas extras. En este caso o en los casos detectados por el ministerio, doctor Vacas, ¿qué tipo de sanciones se han aplicado? Ya, las multas van efectivamente desde 3 remuneraciones hasta 20, dependiendo el número de trabajadores, dependiendo el incumplimiento. Es decir, algo importante será que cuenten con reglamento interno, en lo cual se impone una sanción que no es tan alta, pero sí sanciones altas cuando, por ejemplo, no se pagan décimos, no se pagan fondos de reserva, no se pagan horas extras, no hay afiliaciones. Es decir, se pide a ciertos miembros de la prensa que facturen. Esta es una simulación de la relación laboral, ya que si una persona está trabajando bajo relación de dependencia y si está subordinado a un jefe, tiene un horario, tiene que venir y cubrir noticias específicas bajo un jefe específico,
efectivamente tiene que estar afiliado, tendrá que ganar décimos, fondos de reserva, etcétera. ¿Cómo no? Pasemos a otro tema, ministro, porque también usted estuvo visitando el proyecto Coca-Codo Sinclair, uno de los emblemáticos y estratégicos dentro de la política del gobierno nacional, el martes de la semana pasada, si no estoy mal con la memoria también. Y bueno, esto a propósito de una denuncia de un grupo de trabajadores en torno a la posibilidad o a posibles irregularidades allí. Cuénteme qué tipo de sanciones se ha podido establecer o básicamente qué es lo que se encontró primero. Bueno, primero hay que señalar que es un proyecto emblemático, yo creo que para todo el país, para toda la ciudadanía, ¿no? Si no es un proyecto del gobierno, es un proyecto del país entero, que nos va a permitir no solo dejar de comprar luz, sino ya exportar electricidad. Problema histórico, ¿no? De gobiernos en los cuales no se tomaban medidas. Efectivamente, nosotros atendimos el pedido, estuvimos en la Comisión de los Trabajadores, donde se acordó visitar personalmente el proyecto con varios asambleístas de la Comisión de Trabajadores. Importante señalar porque lastimosamente se saca de contexto una serie de noticias. El hecho de que se viajó con asambleístas solo del bloque de gobierno no es así. Viajaron asambleístas de Sociedad Patriótica, asambleístas socialistas, etcétera. ¿No? Es decir, no un grupo afín, sino un grupo efectivamente que estuvo presente en ese momento. Mire, el proyecto empezó hace 2 años con problemas, efectivamente. Existían muchos incumplimientos por parte de la empresa. Hemos venido trabajando permanentemente, fue incluso sancionada por el Ministerio de Relaciones Laborales en 2 ocasiones por incumplimientos. Vimos en la última visita que el proyecto ha mejorado, efectivamente. Señalar que sí, efectivamente las denuncias, algunas fueron corroboradas, no en la magnitud como se las quiso presentar. En esto lo importante, el proyecto cuenta con 5 frentes, 5 campamentos. En 4 cuenta con plantas de potabilización de agua. Hay que entender que el proyecto está bastante alejado, el acceso no es simple. ¿Cómo no? No es que existe agua potable en la esquina. Existen de los 5 frentes, 4 cuentan con las plantas. 1 está en proceso de implementación. El dispensario médico se está implementando, se lo va a mejorar. Efectivamente, la relación con el personal chino, mire, no es el único proyecto en el mundo en el cual habrá extranjeros. Esto es algo importante porque efectivamente estamos pidiendo que las relaciones mejoren, que se tomen medidas de manera inmediata. El tema de la potabilización, el tema que tiene que mejorar en seguridad y salud, efectivamente. Nosotros vamos a incrementar la presencia del ministerio, teníamos un inspector una semana al mes, vamos a poner 2. Y además técnico de seguridad y salud desde esta semana para establecer un plan de mejoramiento. Lo que tendrá que hacerse es tomarse medidas inmediatas. ¿Hay un plazo, ministro? Por supuesto, el plazo tendrá que cumplirse hasta fines de este año.